¿Va? Bueno, Facundo Bochetti, ingeniero nuclear del Balseiro, profesor del Dan Benningson y ahora trabaja en INVAP. Es el responsable de la puesta en marcha del reactor LPRR, que es el que le vendió INVAP a Arabia, que es un capo y sabe un montón. Así que trató de bajar esta charla a nivel secundario, pero posta sabe un montón, así que cualquier cosa, pregunta. ¿Está? Y tenemos que esperar a que bajen. Bueno, Pero mientras. como quieras. Mientras. ¿Me escuchan si hablo sin micrófono? ¿O así? ¿Más o menos me escuchan? Bueno, cualquier cosa me acerco un poco más al micrófono. Bueno, la idea de un poco de la charla es un poco de difusión a nivel secundario y un poco más, público general. ¿Sí? La idea es un poco hacer un recorrido, como dice el título, de, reactores de industria argentina, pero de la neutrónica a la integración multidisciplinaria en sitio, ¿no? Porque vamos a ver que en el caso de reactores y en la actividad nuclear arrancamos con física muy dura, con ciencias duras, ciencias exactas, pero eso lo tenemos que llevar a un sitio, a una instalación, ¿sí? Así que en algún momento vamos a tener que hacer alguna integración, vamos a tener que pasar de los papeles al sitio, y en ese momento hay que integrar todas las ingenierías al mismo tiempo. Vamos a ver que hay un montón de ingenierías que hay que integrarlas de una manera bastante balanceada y fina, ¿sí? Y vamos a tener un montón de problemas en obra. Y bueno, también tiene que ver un poco con el recorrido mío en mi carrera profesional. Yo llevo 10 años trabajando en INVAP, en la empresa. Yo estudié en Quilmes, en un colegio primario y secundario en Quilmes. Luego arranqué mi carrera de Ingeniería Química en la UBA, en la Facultad de Ingeniería. Y al cuarto año de la carrera de Ingeniería de la UBA rendí el examen para ingresar al Balseiro, así que fui a estudiar al Balseiro. Terminé la carrera en el Balseiro, hice una pasantía afuera, en el extranjero, en Grenoble, en Francia, y volví a la Argentina a trabajar ahí así de corrido en INVAP, ¿sí? Que es la empresa donde actualmente yo trabajo. Como les decía, el título tiene un poco que ver con mi carrera profesional. Yo arranqué en un área muy específica, que es la neutrónica, ¿sí? En ciencias bien exactas, un poco no tan exactas a veces, ¿no? Porque necesitamos mucho la computadora, y luego empecé a involucrarme más en el proyecto, es decir, a llevar esto que era todo papel, todo diseño, a un sitio, ¿sí? Donde tenés que empezar a coordinar distintas áreas de ingeniería, a lidiar con distintos aspectos más allá del papel. Así que vamos a hacer un recorrido breve, primero por la física teórica, digamos, en qué implica el proceso de fisión. Capaz que muchos de ustedes están más interesados en eso, o no, o les llama la atención. En general es por donde captamos siempre al público cuando hablamos de lo nuclear. Después vamos a pasar un poco por las principales aplicaciones, en lo que es reactores de potencia, que es el uso quizás más difundido de la obtención de potencia. Pero nosotros en INVAP, en particular en INVAP y en particular en los institutos de formación, tanto el Balseiro como el Instituto Dan Benningson, estamos más orientados a lo que es la investigación, ¿sí? El uso de la energía nuclear, de la radiación, para la producción de radioisótopos, para medicina nuclear, y también para lo que es investigación, ¿sí? Todo el campo de aplicaciones para la investigación. Así que espero que... La idea es que sea un poco dinámica, así que si tienen preguntas, levantan la mano, hacen la pregunta, así entendemos todos. De la pregunta de ustedes también se retroalimenta la charla, y también me permiten a mí a veces capaz bajar al nivel donde necesito, porque cuesta a veces explicar ciertos conceptos con palabras simples, ¿sí? Así que bueno, ese es mi nombre, un poco la presentación, yo ya se las di. Yo soy docente del Instituto Dan Benningson en la carrera de Ingeniería Nuclear Orientada en Aplicaciones. Doy diseño de instalaciones nucleares uno de los semestres, y otro semestre doy termohidráulica. Este semestre estoy dando termohidráulica, y al final de la carrera doy la materia de diseño. Bueno, bien. Fisión nuclear. ¿Cuántos de ustedes? Levanten la mano, ¿cuántos escucharon hablar de fisión nuclear? Seguramente la mayoría. Bien. ¿Y fusión nuclear? ¿Cuántos escucharon de fusión nuclear? Bueno, ya un poco menos, está bien, me parece que tiene sentido. Fisión nuclear, el proceso, todos bien saben, es el proceso, a ver si esto marca. Sí, marca, no se va a ver. Proceso donde un átomo pesado, en particular vamos a ver que para el caso el más común es el uranio. Los uranios son los átomos más pesados, tienen más cantidad de neutrones que de protones en el núcleo. Eso los hace un poco inestables. Inestables frente a la incorporación de otra partícula sin carga, el neutrón. Bien, recuerden que tenemos partículas cargadas, protones, electrones, y la particularidad del neutrón es que no es cargada, así que tiene la capacidad de incorporarse al núcleo sin tener ninguna resistencia de carga, ¿sí?
Pero nosotros vamos a aprovechar esa capacidad, ¿no? Vamos a tener un campo coulombiano que se llama, para poder incorporar este neutrón en una de estas partículas, en este caso el uranio, para que se fragmente. ¿Bien? En el medio va a pasar un proceso de transición, un proceso de núcleo inestable, ¿sí? Que es cuando se incorpora el neutrón, el uranio 235, que en general es lo que vamos a usar para fisión, al menos en Argentina. Y vamos a tener la fragmentación de ese núcleo en dos núcleos más grandes y al mismo tiempo se van a liberar neutrones. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque el núcleo originario es un núcleo que tiene mucha cantidad de neutrones. ¿Bien? Entonces, al partirse van a separarse un montón de partículas que van a salir a velocidad muy rápida, en particular neutrones. Entonces, ustedes seguramente en química se acuerdan de la tabla periódica. Bien, la tabla periódica está acá arriba, arriba a la izquierda. Nosotros cuando pasamos a empezar a estudiar física nuclear no trabajamos con la tabla periódica, sino que trabajamos con una carta expandida, la que está al costado, la carta de Segre, donde si ven que hay una línea negra en diagonal, bueno, esa línea negra en diagonal en realidad hace referencia a los isótopos estables, que son los que ustedes ven en la tabla periódica. Pero cada uno de estos tienen isótopos. Por ejemplo, si nos paramos acá en magnesio, los negros son los estables, los que se promedian en su masa atómica a la tabla periódica, pero los otros que están en celeste y en rosa son isótopos que nosotros aprovechamos en la actividad nuclear, ¿sí? Porque todos esos van a decaer de alguna manera, emitiendo radiación, y nuestro objetivo es utilizar esa radiación. ¿Bien? Se utiliza en el campo de la medicina nuclear, por ejemplo. Los que están en celeste, en general, se obtienen a partir de las reacciones de fisión, y los que están en rosita a partir de otros elementos, que por ejemplo los aceleradores, que eso sí se utilizan para medicina. ¿Bien? ¿Es la primera vez que ven esta carta así expandida o alguno ya vio esta carta expandida? ¿No la han visto? Bien. Bueno, esta carta es la que contiene lo que ustedes capaz vieron en química como isótopos, todos los isótopos, incluidos los que no son estables. Bueno, vamos a tratar de entender esto para tratar de cerrar el concepto de fisión. ¿Sí? Entonces, como les contaba, estos neutrones, ¿sí?, que nacen acá de partirse este núcleo del año 235, son neutrones muy rápidos, de mucha energía. ¿Bien? Para que nosotros podamos obtener un proceso, una reacción de fisión nueva, necesitamos que ese neutrón baje su energía, es decir, empiece a moverse más lento. Porque la fisión se da, en el caso del año 235, a una velocidad muy baja. Entonces, el neutrón va a nacer rápido, se lo llama rápido, va a nacer de aquel lado de la gráfica, a la derecha, y vamos a necesitar, para eso un material físico, que es el uranio 235 o el uranio 238, pero vamos a necesitar que baje de velocidad. Para eso necesitamos un medio que se llama moderador. En general es el agua. Si lo pensamos como si fuesen pelotitas de billar, el neutrón va a ir colisionando con las moléculas, en este caso con el átomo de hidrógeno, y va a ir perdiendo energía, ¿sí?, hasta llegar a una energía muy baja que le permite incorporarse nuevamente en un núcleo de uranio 235. ¿Bien? Ese neutrón que fue colisionando, con partículas en este caso con el hidrógeno, porque es el más eficiente, en esas colisiones va perdiendo energía. Todo esto es lo que está graficado arriba como disipación de energía. Esa energía es la que nosotros vamos a aprovechar en los reactores de potencia para generar energía eléctrica. ¿Bien? Entonces, ¿qué conceptos fundamentales necesitamos para que ocurra la fisión? Un material físico, un moderador y un refrigerante. A veces el moderador y el refrigerante coinciden porque podemos usar el agua. El agua permite que los neutrones choquen y vayan bajando su velocidad, su energía, y al mismo tiempo refrigera, permite remover el calor que va liberando ese neutrón que se va frenando. ¿Sí? Entonces, básicamente esos son los conceptos. Bueno, pero no sé si alguna vez escucharon hablar de criticidad o no, pero en este caso, para que podamos seguir manteniendo la reacción, por cada neutrón que entra al uranio 235, necesitamos que al fin del ciclo vuelva a existir otro neutrón. De esa manera yo logro mantener la reacción, que se llama reacción autosostenida o continua. ¿Bien? Esto es un poco más difícil de generar en el núcleo del reactor. Entonces, en principio, como habíamos hablado al principio, por cada fisión se generan 3 neutrones. Luego se va a generar uno más en general, entonces voy a tener 4 neutrones que se generan por la fisión. Pero yo tengo que garantizar que al final del proceso me quede un neutrón vivo de vuelta para volver a generar el mismo proceso y siempre quede uno. En este caso, si son 100, necesito que queden vivos 100 a lo largo del tiempo, entonces mi reactor va a funcionar estable, va a generar energía eléctrica en valor estable. ¿Bien?
Lo que suele ocurrir en general es que los neutrones son bastante inquietos, así que se fugan del sistema. Recuerden que yo se les conté que los podemos trabajar como pelotitas de billar, pero en realidad esto es dual, tiene comportamiento dual, partícula ondulatorio, así que se suele escabullir, se suele escapar de los sistemas, sobre todo cuando hay energías muy altas. Y también lo que suele ocurrir con estos neutrones es que pueden ser absorbidos. Algo se lo puede absorber y se lo puede quedar en el núcleo y no lo libera. Entonces el neutrón ya no está disponible para volver a generar una fisión y mantener una reacción constante. ¿Sí? Básicamente, siempre que ustedes escuchen hablar del proceso de fisión, por algo el proceso de fusión no se logra aún, porque más allá no es el caso, pero lo que no se logra hacer es de manera sostenida. Por eso la fusión todavía no es una tecnología que pueda ser desarrollada o expandida, porque no se logra garantizar de manera sostenida. El caso de la fisión no es esa. La fisión sí lo hemos logrado, han logrado hace tiempo Fermi, ha logrado mantener la reacción en cadena de manera sostenida, ¿sí? En el tiempo. Es decir que siempre tengo un neutrón de vuelta ingresando al sistema. ¿Bien? Bueno, entonces esto es un poquito de grafinito que les decía recién. En el camino este de que los neutrones se van a tener que ralentizar, ¿sí? Para poder tener una fisión de vuelta, muchos se me van a ir muriendo en el medio. En particular el uranio mismo tiene un isótopo que es el 238 que absorbe. Así que en el material que yo estoy poniendo tengo 235 que me generan fisión, pero tengo uno, que es el 238, que me juega en contra, ¿sí? Entonces fíjense que de estos neutrones que nacieron hay 3 que se van a desaparecer y uno solo, aunque uno solo llegue a esta región, ¿sí? Que es la región de energías bajas, me alcanza para yo poder mantener la reacción de manera sostenida. ¿Sí? Más o menos. Decime. Sí. Una pregunta. ¿Por qué hay uranio 238 si solo necesitas 235? Bien, el uranio 238 forma parte constitutiva de la... está más presente en la naturaleza el uranio 238 que el uranio 235. Por ejemplo, el uranio natural tiene una composición 235 muy baja. Y lo que se dice, o capaz escucharon decir enriquecer, es que esa uranio tenga alta composición de 235. Cuesta muchísima energía, por ende cuesta muchísima plata aumentar la cantidad de 235. Muy difícil separar el 238 del 235. No sé, vos así, vos estás habilitado. ¿Se entendió? Sí, es imposible tener 235 al 100%. Bien. Después hay cuestiones políticas también, ¿no? Porque en algún momento había combustibles del 90% de enriquecimiento, del 235, pero por una cuestión de lo que se llama no proliferación, se obliga que hoy por hoy los reactores tienen que tener menos del 20% de su combustible de 235. Hay una cuestión política regulada a nivel internacional. Pero la política también se mete en esto, digamos, no es solo técnico. Bien. Bueno, esto es el núcleo de un reactor de investigación. El color azul no es luz, no es un reflector, es un efecto muy particular que se llama efecto Cherenkov, ¿sí? Tiene que ver con partículas que están volando a una velocidad más alta que la de la luz en el medio, entonces están emitiendo radiación en un color que es muy bonito y suele ser bastante marketinero, bastante publicitario como producto. Es un azul muy intenso que si bien en la imagen se ve un color muy bonito, en vivo se aprecia muchísimo. Es ese color característico que ustedes van a ver en el centro, ¿no? En este caso, eso que ven en el centro, que es una grilla, ¿ven? De 4x4, 5x5 creo que es ese, ¿sí? Eso es el núcleo del reactor. Ese es OPAL, es el reactor de exportación que tuvimos en 2006, ¿sí? La Argentina exportó un reactor de investigación por medio de INVAP. Australia, estaba funcionando en Australia ese reactor, y el tamaño, para que ustedes se imaginen, es el de una baldosa, solo una baldosa, es muy chico. La característica que tiene el proceso de fisión nuclear y los reactores es que en un espacio muy pequeño logran generar muchísima potencia. Por eso, como fuente de energía es muy utilizada, porque en cuanto a cuánto espacio necesito para generar una cantidad de energía, es un espacio muy reducido. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué otros componentes debería haber en el núcleo? Bueno, el combustible, que es el uranio que está dispuesto ahí adentro, en esas grillas. El moderador, el refrigerante. Esas grillas, esos combustibles están puestos en una geometría determinada para poder refrigerar, para poder remover el calor y también para poder hacer que los neutrones bajen su velocidad para generar fisión de vuelta. Entonces, y acá es donde yo les comentaba hoy que tenemos distintas áreas, ¿sí? Distintas disciplinas que se incorporan
dentro del diseño o la construcción de un reactor. Tenemos la neutrónica, bueno, mi formación fue más bien neutrónica, termohidráulica, combustibles nucleares, es decir, materiales, ¿sí? Pero orientado a lo que es combustibles nucleares, mecánica y materiales, porque nosotros para garantizar que podamos refrigerar tenemos que tener materiales que permiten que estos combustibles no se fundan, por ejemplo, no se deformen, para poder remover el calor de esas estructuras sin que se peguen, por ejemplo, las placas. Procesos hace referencia a la planta, a las bombas, al lugar, al pipe, a las cañerías serían, digamos, de la instalación, ¿no? Para poder remover esa potencia. Instrumentación y control, por ejemplo, los detectores de temperatura, de presión, de caudal, tenemos que instrumentar todo va a haber detectores en un montón de lugares del reactor para lograr incorporar señales, y un montón de otras áreas de ingeniería. En efecto, al menos en INPAP, cuando uno hace coordinación del diseño, interactúa con un montón de áreas de ingeniería. Uno sabe específicamente de un área de ingeniería, pero va aprendiendo conceptualmente la importancia del resto de las áreas, ¿sí? Entonces uno balancea entre distintas áreas, tiene que aprender a balancear entre distintas áreas de ingeniería, tocando algunas cosas de oído y algunas cosas con más especialidad. Bueno, entonces, como les comenté recién, esta energía que generamos le podemos dar dos utilizaciones. Una es esta energía que yo tengo, esta energía de los neutrones que se va depositando en el moderador, en el refrigerante, la puedo extraer para generar potencia eléctrica. Ese es uno de los usos con el que vamos a arrancar. Y el siguiente uso, quizás más interesante, tiene que ver con la utilización de la radiación para investigación y desarrollo. ¿Bien? Díganme si hay algo que no se entiende o si no me están escuchando bien. Volvemos para atrás. Bueno, eso es un recipiente de presión. ¿Quiere que me explique? Este es un recipiente de presión, ¿sí? De reactor de potencia. Ven allá, si me para acá. ¿Sí? Con un recipiente de presión para un reactor de potencia, ¿sí? Para que vean las dimensiones de lo que se trata. Nada de lo que está ahí, una vez que se cierra, no se vuelve a ver nada de lo que está ahí, porque eso va a quedar muy caliente desde el punto de vista de radiación, ¿sí? Eso pasan años y años de operación y eso va a quedar prácticamente cerrado. Entonces, fíjense, esto es el material nuclear en forma de pastillita, ¿sí? El uranio es muy denso y tiene esta coloración, ¿sí? Es oscuro y es oscuro. Esto en general se suele incorporar dentro de unas barritas, ¿sí? Y estas barritas se suelen ensamblar todas juntas dentro de un compuesto que se llama combustible nuclear, ¿sí? ¿Bien? ¿Por qué tienen espacios entre medio? Porque quiero que pase el agua, tanto para moderar como para refrigerar la estructura. Y todo esto lo llevamos dentro de un núcleo, ¿sí? Que después vamos a cerrar con esta tapa que está arriba, porque obviamente esto va a presurizarse para poder remover la energía que estoy generando ahí adentro. Eso es un reactor de potencia, básicamente, ¿no? Hay distintos diseños, pero esto es un reactor de potencia. Bueno, esta es una planta conceptualizada, lo que sería una planta de fisión. Acá va a ocurrir la reacción nuclear. Y ese agua que está circulando por dentro de este sistema, la hago intercambiar calor con recipiente de presión. Debería estar la referencia en algún lado, debe ser Shippingport. Es una de las primeras plantas nucleares, digamos, prototipo, que se diseñó por los años 50, 60. Bueno, básicamente, acá ocurre la fisión. Con el agua remuevo el calor del núcleo. Pero ese agua, como está en contacto con el combustible, ¿sí? Con partículas que pueden llegar a estar activas desde el punto de vista radiológico, ese agua no la llevo a la turbina, sino que hago intercambiar calor con otro sistema de agua. ¿Está bien? Esto generamos vapor, y el vapor en general se utiliza esto más allá de la planta nuclear, ¿no? Todo esto que viene acá, esto es independiente de la planta nuclear. Acá podríamos estar quemando gas, que esto funcione de la misma manera. Lo que se hace es expande el vapor, el agua de vapor, a través de una turbina. La turbina mueve una bobina, un imán gigante, y eso permite generar energía eléctrica, que la tengo que meter en fase dentro del sistema eléctrico, ¿sí? Del país que corresponde. Bien, esto es un poco para que ustedes tengan idea quiénes son potencia mundial. O sea, en realidad, a nivel internacional, el 10% de la energía eléctrica es nuclear.
Si ustedes me preguntan por qué no reemplazamos toda la energía por un tipo o por otro, en general no, desde el punto de vista de lo que sería seguridad de la matriz energética, es decir, la composición de la energía y las formas de energía, lo mejor que uno puede hacer es tener bien distribuida la forma de energía eléctrica que incorpora a su red. En particular, la energía nuclear se utiliza como consumo fijo, es una base, y si yo necesito más demanda durante el día, lo que asisto es con usinas de gas o con hidráulicas. ¿Sí? Abro compuertas y asisto durante el día la rama. Pero la energía nuclear en general se utiliza como energía de base. ¿Sí? Es una energía constante durante todo el día, pero una potencia fija. No hago subir ni bajar la potencia en general. En general, fíjense, bueno, Estados Unidos tradicionalmente debe tener como 70 plantas nucleares funcionando hoy por hoy. Francia, China, Rusia, Corea, India. Bueno, esos serían los países principales donde son los que su energía eléctrica es generada por medio de reactores de potencia. Bueno, si en algún momento ustedes son curiosos, pero el tipo de tecnología que se utiliza es un reactor presurizado, PWR, si en algún momento escuchan mencionar. El PWR, no sé si alguno escuchó de Fukushima en Japón, el accidente nuclear. Bueno, era un tipo WR, este tipo de tecnología. Y el Chernobyl no está acá, obviamente, porque es un reactor cuyo diseño no es un diseño muy expandido, menos después del accidente. Bueno, en Argentina tenemos reactores muy particulares, tenemos 3. No se usa agua pesada, no voy a entrar en detalle, pero se utiliza un agua determinada, enriquecida en deuterio. Y tenemos un diseño muy particular que es distinto al resto del mundo, bastante complejo también de integrar. Pero sepan que tenemos plantas nucleares y que también representa aproximadamente entre el 5 y el 7% de la energía eléctrica que estamos consumiendo. ¿Bien? Lo que está en construcción, fíjense los países que están construyendo muchísimas plantas de potencia, orientales, China, India, ¿sí? Y Corea en general. Bueno, y esto un poco más vital, fíjense de vuelta de los países de Oriente, son aquellos países que tienen en naranjita plantas en construcción. Fíjense, Estados Unidos tienen todas las plantas funcionando, pero el problema que tiene Estados Unidos, al igual que Francia y Rusia, es que sus reactores ya tienen 40 años. Fíjense que hay un pico de demanda, un pico de reactores que están acumulándose en los 40 años. En general, los reactores de potencia están construidos para durar 40, 45 años. Algunos se extienden un poquito más hasta los 60 años, pero esto es un problema y tiene un poco que ver con el factor humano. En general, a nivel internacional, lo que está ocurriendo es la falta de recursos humanos en la actividad nuclear, y en particular en los próximos años lo que va a empezar a ocurrir es que todos estos reactores que están saliendo del sistema van a querer ser reemplazados y no vamos a tener capital humano, materia gris. Y eso está pasando no solo en Argentina, sino a nivel internacional. ¿Por qué ocurre eso? Y en principio porque hubo algunos accidentes nucleares que tiraron abajo la difusión quizás de la actividad. Pero bueno, la actividad nuestra no es... existe la probabilidad de que ocurra. Nosotros, la actividad nuclear tiene muchísima plata, muchísima inversión de investigación puesta en la seguridad de la operación, ¿sí? Al igual que la aeronáutica. Bueno, ahora sí, vamos al campo más de competencia mío, que son los reactores multipropósito. Son estos que diseñamos en INVAP y que exportamos al mundo. Este es el reactor de Australia que les contaba, que en 2006 se puso en marcha. Y acá, ¿cuáles son los objetivos principales del reactor multipropósito? Producción de radioisótopos. Acá Gonza está más especializado que yo, porque la carrera de la Benningson está más orientada en aplicaciones. Semiconductores es otra de las aplicaciones, otro de los productos que se pueden obtener en un reactor nuclear. Se pueden ensayar materiales, ¿sí? Se pueden hacer testeo de materiales. Se pueden simular ciertas condiciones y los neutrones impactando en los materiales generan deformaciones que a veces se desean estudiar. Y por último, se puede hacer empleo de la radiación que se genera en el reactor, tanto radiación gamma, rayos X y los neutrones. Sí, dale. ¿El ensayo de materiales se ponen materiales en el núcleo del reactor o cómo? Sí, no se ponen específicamente dentro, o sea, no se ponen específicamente en el núcleo del reactor, se ponen al costado, se ponen en cualquiera de estas posiciones, pero sí van a tener contacto con la radiación que se genera, ¿sí? Con los neutrones, con la radiación gamma o los rayos X. Justamente se hace para poder estudiar
el efecto del material luego de tener alguna dosis de rayos gamma, rayos X o incluso de neutrones. ¿Sí? Incluso se ensayan en los reactores experimentales, se ensayan los materiales o los combustibles que luego vamos a querer usar en un reactor de potencia. ¿Sí? El daño por en general, la característica que tiene la actividad nuclear es que además de todos los daños o las solicitudes termomecánicas que puede llegar a tener el material, hay que agregarle uno más que no existe en ninguna otra industria, que es soportar el daño por radiación. ¿Sí? Por eso es una actividad que desde el punto de vista de materiales es muy compleja, la actividad nuclear, porque tenemos que tener en cuenta una variable más. No cuánto se daña por los cambios de temperatura, no cuánto se daña, no solamente cuánto se daña por las vibraciones que puede tener, que es lo que puede pasar en un avión, por ejemplo, ¿sí? Los ciclados, solicitudes mecánicas, sino también por el daño que puede generar la fragilización que puede ocurrir en el material por la radiación que está incidiendo. ¿Sí? Entonces, el reactor multipropósito nos sirve como campo de prueba para testear componentes que después vamos a usar en la actividad que más plata deja que la actividad nuclear de potencia. Para que tengan una idea, un reactor de potencia, el costo, el precio son $8.000 millones, un reactor de investigación son $800 millones, 10 veces menos. ¿Sí? Si tienen en cuenta las reservas de Banco Central nuestros, creo que llegamos a un reactor de potencia financiado por nosotros y tenemos que financiarlo sí o sí. Bueno, estos son la cantidad de reactores de investigación que hay en todo el mundo, muchísimos reactores de investigación y todos son de distinto tipo. Son mucho más artesanales que un reactor de potencia. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros diseñamos el reactor en función de los requerimientos que tenemos en el país o en el desarrollo científico del país en el que estamos. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer? Al menos yo como diseñador de núcleo, es de poner radiación en una determinada posición para poder hacer ese ensayo de una determinada manera. ¿Sí? Es decir, si quiero neutrones en esa posición, si quiero más neutrones en esa posición, tenemos que empezar a jugar con la física del sistema para colocar esa radiación en esa posición. No ocurre lo mismo con la potencia, con los reactores de potencia, porque lo que importa es simplemente generar energía. ¿Bien? Esto es un poco más artesanal. Bien, ahí, del orden de, no llevo de acá, no me acuerdo, creo que son 841 reactores en total, pero tenemos en operación 227 y fíjense que están en el proceso de comisionado, se suele llamar, retirada de servicio, del orden de 500 reactores. ¿Sí? O sea, hay un gran número de reactores que se están sacando de servicio. Esto no significa que no vamos a recuperar ese número de reactores como operativo. Estamos teniendo un problema incluso en el mercado de radiofármacos, que es se nos están yendo de servicio reactores y hay que volver a recuperarlos. ¿Bien? Hay que volver a generar algo o generar alguna otra alternativa. Existen otras alternativas, pero aún no han sido muy eficientes como para reemplazar estos aparatos. Bueno, hay una distinta distribución para que ustedes tengan idea. En general, los reactores de potencia generan del orden de 1300 megavatios eléctricos y térmicos son 3300 megavatios térmicos. Térmicos casi se pueden aplicar el factor 1/3. En general, el térmico al pasarlo a eléctrico tiene que ver con el rendimiento de cuánto yo de lo térmico puedo transferirlo a energía eléctrica, en general es 1/3. En este caso, los reactores de investigación, para que se den una idea, estamos hablando del orden de 50 megas. O sea que estamos hablando de reactores de potencia del orden de 3000 megas térmicos, bajamos al orden de 50 megas térmicos. ¿Sí? Eso no quita que el campo de radiación que estamos generando sea tanto o más intenso que el que podemos tener en un reactor de potencia. ¿Eso por qué? Porque básicamente el reactor de investigación es mucho más chico, más compacto, entonces el campo es mucho más intenso. ¿Sí? Podemos desarrollar condiciones mucho más exigentes en un reactor de investigación que en un reactor de potencia. Y esto es lo que tenemos en Argentina. Bien, estos son los reactores que tenemos disponibles para investigación. Tenemos el RA1, que está operativo en Buenos Aires, en el Centro Atómico Constituyentes, el RA0 en la Universidad de Córdoba, que son potencias muy bajas, pero sirven para hacer experiencias, para entender de neutrónica, para entender del sistema, ¿sí? Tenemos el RA2 también, este sí está fuera de servicio en Constituyentes. El RA3, este es el reactor productor que tenemos en Argentina, en el Centro Atómico de Ezeiza. Este es el que produce radiofármacos, tanto para Argentina como a nivel de exportación. ¿Sí? Tenemos el RA4, también en la Universidad de Rosario, este también se
lo llama una facilidad crítica, tiene muy poca potencia, se utiliza para investigación, para estudio en realidad, para asistir a la carrera de ingeniería. Luego tenemos el RA6, fíjense, este es el RA3, este es el que está en Ezeiza, y este es el RA6, que es un reactor escuela. En este entrenamos al final de la carrera de ingeniería nuclear en Balseiro, tenemos una última materia que es en el reactor, ¿sí? Acá hacemos experiencias dentro del reactor. No operamos porque no podemos operar reactor, para operar reactor hay que hacer un curso, hay que tener bastante más experiencia, hay que rendir alguna licencia. Pero bueno, en este reactor es un reactor escuela donde nos entretenemos un rato con la termodinámica, con la física de neutrones, ¿sí? Hacemos un poco de experiencias de activaciones, ¿sí? Medimos, vemos la composición química, podemos analizar en función de, si yo pongo un mineral dentro del reactor, lo saco y hago una espectroscopía, es decir, hago un análisis de ese material, yo puedo detectar picos, y con esos picos puedo identificar qué átomos están componiendo ese mineral. Se puede hacer un análisis de suelo, ¿sí? Un análisis del mineral y demás. Eso es básicamente lo que se hace por una técnica que se llama activación neutrónica, ¿sí? Bueno, todas esas experiencias las hacemos en el RA6, en el último semestre de la carrera, estamos todo el semestre ahí dentro del reactor. Es un reactor escuela, el Balseiro. Finalmente en el RA8, bueno, es un reactor que se utilizó para asistir a la fabricación o construcción o diseño de un reactor de potencia en Argentina, que es el CARE. En algún momento uno quizás lo puede llegar a escuchar. Y por último el RA10, está bajo construcción, pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica y el diseñador fue INVAP, es este último que está acá abajo. Está en fase de construcción, quizás hayan escuchado alguna noticia o demás en el último tiempo. Está en fase de puesta en marcha, se llama, de instalación, montaje y luego puesta en marcha del sistema. Sería uno de los reactores más modernos que podríamos tener en Argentina. Sus orígenes o los orígenes del diseño son semejantes a los que tenemos en Australia. El INVAP ha exportado a Australia. ¿Bien? Y esto sí, esto ya es INVAP, ahora sí es INVAP, porque INVAP es el que exporta reactores experimentales, es la INVAP en el mundo, con excepción de Perú, donde la Comisión Nacional de Energía Atómica también participó en el diseño de estos reactores, el RP0 y el RP10. Bueno, reactores en Argentina, INVAP ha diseñado el RA6, el RA8 y el RA10, que está en construcción. En Brasil tenemos en fase de diseño a construir el RMB, es la sigla en inglés de reactor multipropósito brasilero. En Argelia hemos puesto en marcha un reactor en 1989. En Holanda estamos en fase de diseño final, de diseño detallado. Diseño detallado es los papeles. Después de los papeles sí vamos a empezar a poner todos los equipos en obra. Pero bueno, es un hito importante terminar con los papeles para que nos autoricen a seguir construyendo. En Egipto construimos un reactor, en 1998 lo pusimos en marcha. En Australia es el hito quizás más importante tecnológicamente para la Argentina. Es un sistema de ingeniería complejo, un reactor nuclear, integra muchísimas áreas de ingeniería. Este reactor fue nuevo en su tipo, es un diseño novedoso para ese momento y todos los diseños actuales se basan en el de Australia. Por eso el RA10, les comentaba, es muy distinto al resto de los RA tanto, ¿sí? Es un diseño que se parece mucho al australiano. Y este reactor, el de Brasil, el de Holanda, también se asemejan a este reactor australiano. Y por último, un proyecto chiquito en Arabia Saudita, es decir, que estoy yo a cargo de la integración, de la ingeniería, de lo que sería la puesta en marcha de este reactor. Este es un reactor que es un reactor escuela. En principio es un reactor que se va a utilizar para, al igual que el RA6 en Argentina, para entrenar a los estudiantes de la carrera de ingeniería nuclear de Arabia Saudita. Una universidad, King Abdulaziz, todo es Abdulaziz en Arabia Saudita, así que la universidad se llama King Abdulaziz. Bueno, y para terminar un poco, ¿cuáles son los usos que le vamos a dar al reactor multipropósito? ¿Cuáles son los usos más allá de ensayo de materiales? Radiación de materiales. El objetivo es generar radiación, ¿sí? Es generar un núcleo que no sea estable, es un núcleo que va a quedar alterado, se llama excitado, ese estado, y eso va a emitir una determinada radiación que nosotros queremos utilizar con algún propósito beneficioso, ¿sí? No vamos a, en este caso es dosis suministrada, en el caso de la medicina nuclear, dosis suministrada con un objetivo beneficioso para el paciente. ¿Sí? Estamos haciendo una utilización cuidada de la radiación.
Bueno, esto es un poco los componentes que necesitamos. Hoy habíamos visto que acá está el reactor, el núcleo del reactor. En general tenemos una pileta de la cual vamos a extraer todos los materiales que irradiamos, lo vamos a llevar a esta pileta y luego de esta pileta, por medio de este canal, acá, vamos a extraer esos materiales a una caja donde el personal no tiene acceso, no tiene contacto con ese material porque ese material está caliente desde el punto de vista radiológico, ¿sí? Tiene dosis, emite dosis. Eso es se llama celda caliente, justamente, o caja de guantes, no es el caso, pero algo menos sofisticado sería caja de guantes. Tiene los famosos telemanipuladores, no sé si en algún momento lo llegaron a ver. Eso es para manejar todo ese material que está activado, que tiene dosis. Se coloca en algún dispositivo específico donde vamos a tener blindaje y vamos a poder mover. Una vez que esté dentro de esa estructura blindada, vamos a poder extraer ese material fuera de esta celda caliente y de ahí comenzar lo que sería la logística de distribución a los hospitales o al lugar que corresponda. Es un poco el resumen esto, ¿no? Tenemos, en general se puede utilizar para diagnóstico por imágenes, en el caso del flúor activado no es este el caso, sino el caso del tecnesio, un trazador, me permite a mí la radiación que está emitiendo lo que se suele hacer es, se suele incorporar esa partícula que está emitiendo radiación a una molécula determinada que llega a algún órgano específico, ¿no? Por eso, por ejemplo, se utiliza la glucosa, porque en general los tumores incorporan glucosa, ¿sí? Incorporan glucosa, entonces yo suelo selectivamente incorporar, en este caso, flúor activado porque lo modifique a propósito, y este va emitiendo. Entonces yo puedo reconstruir una imagen de la localización de, por ejemplo, tumores, en función del diagnóstico por imagen de esas señales que me está emitiendo el radioisótopo que incorpora esa molécula. Y también podemos utilizarlo para tratamiento. Esto ya sí, directamente estamos utilizando la radiación para quemar alguna célula determinada. ¿Bien? Esto es para medicina nuclear. Pero también hay un campo de actividades que tiene que ver con la investigación, donde nosotros vamos a utilizar a los neutrones para, por ejemplo, analizar la composición, como les decía hoy, de un material. ¿Sí? Vamos a querer ver la composición, hacer ensayos destructivos, quiero ver el material ese qué composición tiene, qué átomos tiene dentro, ¿sí? En qué composición, en qué porcentaje. Para eso vamos a utilizar los neutrones como fuente de radiación, ¿sí? Para modificar, para activar cada una de esas partículas y poder hacer algún tipo de escaneo. Y también podemos utilizarlos directamente, esos activando, es decir, incorporando un neutrón a una partícula determinada. Y también podemos utilizar directamente los neutrones fuera del núcleo, es decir, no meto nada en el núcleo del reactor, sino que me los llevo fuera del núcleo del reactor a través de estas vías, que son vías de gases. Esto en general es bastante solicitado en el campo de la investigación, por ejemplo en Australia, donde hay guías de gases, el cronograma o la agenda de un año para el otro está completa, el reactor opera 24 horas, tiene turno completo, así que para los investigadores científicos a nivel internacional, los gases en Australia están completos de acá a un año. Por eso la importancia, ¿no? Este es R10, lo que está acá abajo, que es nuestro reactor que tendremos en algunos años, de que tener haces para que todo el campo de la investigación, quizá de Latinoamérica, pueda venir a realizar investigaciones sin tener que solicitar turno en un reactor que queda bastante más lejos, ¿no? En particular, Australia, esta en particular es una imagen de los haces en Australia. Todo esto es bastante costoso. El edificio este es el edificio de haces, imagínense que este es el edificio del reactor y este es todo el edificio de haces. Y a través de los haces yo llevo los neutrones hasta un dispositivo donde yo voy a llevar a cabo la experiencia que yo quiera. Esta experiencia, hay un montón de experiencias que uno podría llevar a cabo y también muchas veces no solo investigación y desarrollo, sino también industrias ponen plata o financian el desarrollo de estas investigaciones porque garantizan o pueden obtener de esos estudios, por ejemplo, información sobre el desarrollo de materiales nuevos o de distintos procesos de fabricación, por ejemplo, de conductos para la industria del gas, pueden llegar a determinar texturas.
pueden llegar a determinar ciertas características del material en función de los procesos de fabricación. ¿Bien? Es decir, que tiene un campo de aplicación bastante amplio. Bueno, esto es un poco unas imágenes. Parece bastante sofisticado, en realidad es sofisticado. ¿Eso parece? Esto es Orfeo, no es Anscombe, no es australiano, es otro reactor. Hay pocos, selectivamente hay muy pocos a nivel internacional, por eso están bastante solicitados. Pero digamos que es de punta, tecnológicamente, digamos, estas actividades y la investigación utilizando neutrones o radiación es una tecnología de punta. Bueno, básicamente, para cerrar, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? Bueno, como les comenté un poquito, es mejorar los diseños y trabajar bastante en los materiales. Lo que nos está pasando es que yo de uranio 235 podemos sacar la potencia que nosotros queramos, no es un problema, pero los desafíos es cómo refrigeramos eso sin llegar a una situación peligrosa, de emergencia. Entonces, hoy por hoy, el problema principal es seguir haciendo evolucionar los materiales desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Y optimizar los diseños, mejorar los diseños y mejorar las otras áreas de ingeniería que se incorporan al diseño. Pero en principio nuestro cuello de botella pasa por los materiales, ¿sí? Bueno, esto es un poco la conclusión. Sí, decimos. Ahí decía RIS. Sí, perdón. RIS son radioisótopos y RD es de investigación y desarrollo. Son mal usados por mí, son jerga o siglas que solemos usar naturalmente, pero RI radioisótopos y RD Research and Development, investigación y desarrollo. Bueno, entonces, ¿por qué Asia? Para cerrar un poco y por qué la importancia de al menos los institutos del centro atómico de la Comisión Nacional de Energía Atómica. No sé si saben, pero el Instituto Salto opera en el Centro Atómico Constituyente y la carrera que se desarrolla es la carrera de Ingeniería en Materiales, ¿sí? Y los otros dos institutos, el Instituto Balseiro, Ingeniería Nuclear, y el Instituto Dan Benison, Ingeniería Nuclear con orientación en aplicaciones, ¿sí? Estos tres institutos de alguna manera cierran este ciclo de lo que sería el desarrollo de los reactores y la necesidad de evolucionar hacia una mejora de esos sistemas, en particular en el campo de los materiales, ¿sí? Así que bueno, en principio yo les agradezco por haber estado acá, por haber escuchado. Para mí es muy importante porque es una actividad que a mí me gusta muchísimo, me apasiona un montón mi carrera y bueno, yo me enteré ya estudiando en la UBA, en la Facultad de Ingeniería de la carrera del Balseiro, y decidí irme a estudiar la carrera, y la verdad que es una pasión y es un día a día que disfruto muchísimo, y me gusta mucho la difusión, me gusta poder transmitir conocimiento, y bueno, me gustaría que haya mucho más recursos a nivel nacional que nos representen también, porque somos prestigio a nivel internacional en la actividad nuclear. Es difícil sostener esa posición y es difícil mantener a la gente involucrada en la actividad nuclear y que ese conocimiento que existe desde hace muchos años en Argentina, se mantenga acá para adelante. Así que es realmente es muy difícil entenderlo, pero tenemos una posición muy privilegiada en la actividad nuclear y nuestros profesionales son muy buscados a nivel internacional. Además, casi todos, yo me recibí, somos 35 ingenieros nucleares. Creo que quedamos 2 o 3 en Argentina, por gusto, por querer quedarnos en el país, por querer contribuir desde acá, pero el resto está afuera del país, con mucho éxito, porque en el resto del mundo no tienen la capacidad que se ha desarrollado en Argentina. Así que bueno, gracias chicos, y cualquier cosa, ¿Se entendieron algo? ¿Sí? Para mí es difícil, y el ejercicio más difícil para mí es capaz bajarlo, tratar de pensar qué sabía yo en terminar el secundario como para poder comentarles sin subestimarlos también al mismo tiempo. Estoy acostumbrado a capaz dar más charlas dentro de la empresa o charlas a los clientes. Por ejemplo, hace poco tuve que dar un curso para la gente de Arabia. Y entonces uno en ese nivel se maneja de una manera determinada y es más fácil hablar con las palabras que uno maneja técnicamente todos los días. Es mucho más difícil poder transmitir el conocimiento al nivel de secundario. Es un ejercicio bastante desafiante, así que le agradezco a Onza que me hizo pensar. Bueno, mi novia que me bancó porque estuve haciendo diapositivas el fin de semana también, tratando de
de ver cómo explicarlo. Así que bueno, espero que en algún momento podamos seguir haciendo esto, no solo acá, sino en otros colegios secundarios, porque necesitamos de chicos jóvenes. Gonzalo, no sé si querés decir algo. ¿Preguntas? Bueno, sí. No llego. Decilo fuerte. ¿Querés venir acá a decirlo? Dale. ¿Se escucha allá? ¿Escuchan ustedes? Sí. Dale. Teníamos una duda con el tema de la carrera de ingeniería nuclear. Sí. O sea, básicamente la duda es por qué elegiste el Balseiro Sí. y cómo se puede hacer para estudiar ingeniería nuclear ahí. Bien. ¿Por qué elegí el Balseiro? Porque el Dan Benison en ese momento no estaba. El Balseiro tiene 30 y pico años de tradición, la carrera. Dan Benison es una carrera que se está armando. Yo, digamos, también yo soy docente y participo en la formación de recursos de ese lugar. Termina realimentando INVAP, termina realimentando CONEA, es un círculo esto. ¿Por qué decidí? Porque yo arranqué ingeniería química, mi mamá estudia licenciatura química en la UBA, yo arranqué ingeniería química y en algún momento cuando empezamos a usar muchas tablas y muchas soluciones de ingeniería me empecé a aburrir porque quería algo más teórico. Así que dije, no, yo quiero seguir haciendo matemática, aplicando matemática e ingeniería. Y bueno, me enteré por medio de un amigo que tenía del Balseiro. En general, el ambiente de la UBA, mismo acá, seguramente nacional, los institutos de CONEA no son tan difundidos. En la UBA me costó, no mucha gente de la UBA está en el Instituto Balseiro, sí de otras provincias, de Córdoba, de Salta. Así que yo me enteré de esa manera y como me di cuenta que a mí me gustaba más la física teórica o una física más aplicada, más profunda aplicada, decidí rendir el examen. ¿Cómo se hace? Tenés que tener 2 años, un conjunto de materias aprobadas de la carrera de ingeniería, de cualquier ingeniería del país. Yo en ese momento, como me gustaba ingeniería química, había hecho materia más porque no me había animado a rendir el examen. Te sentás en un examen, que es bastante difícil el examen de ingreso. Si pasas el examen de ingreso escrito, pasas una examinación oral. Y en caso de aprobar, el Estado te beca y solamente la carrera se estudia becada. Una vez en el instituto, no podés rendir más ningún final, así que estudiábamos bastante, no había muchos fines. Salíamos los viernes, explotábamos los viernes, y los viernes pasa de todo porque, claro, el sábado mismo había que estudiar. Finales se puede rendir una vez mal y el siguiente ya quedas afuera sin beca. Y es una carrera donde no tenés equivalencia en ninguna otra carrera, así que imagínate que tiene bastante presión, es bueno, es malo, te forma bastante para lo que es el ambiente científico a nivel nacional, porque es muy exigente, muy competitivo el científico a nivel nacional e internacional. Así que eso, no sé si te contestó la pregunta, pero sí. Y Gonzalo, y mismo proceso para el menos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Como tienen mi contacto acá o si no por medio de Gonzalo, cualquier cosa. Bueno chicos, muchas gracias por esa oportunidad. Ya, justo en tiempo.